They'll take the 65% increase. If that doesn't get approved, this country is going to have a 65% increase in taxes and lots of other problems, big problems, almost bigger than that. En 2024, Canadá exportó más de 350.000 toneladas métricas de papas a Estados Unidos, una cantidad suficiente para alimentar a 17 millones de hogares estadounidenses, especialmente en los estados del norte, donde el invierno es casi tan largo como las campañas electorales. Este flujo constante de tubérculos no era solo comercio, era una tradición, una rutina integrada en la vida cotidiana de miles de comedores populares, cadenas de comida rápida y supermercados del Medio Oeste. En Minnesota, por ejemplo, los comensales confiaban en las papas de la isla del Príncipe Eduardo Pay con la misma fe con la que el Congreso depende del café de los lobistas. La cadena de suministro era tan confiable como el fútbol de los martes por la noche. Hasta que sin previo aviso llegó la tarifa. Sin tweets, sin conferencias de prensa. Simplemente el presidente Trump firmó en abril de 2025 una orden ejecutiva imponiendo un arancel del 35% a todas las papas importadas desde Canadá, incluyendo las congeladas frescas y hasta las semillas. El motivo oficial, equidad comercial. La consecuencia real, precios inflados, estantes vacíos y papas fritas blandas, provenientes de Idaho. Según el informe de julio de 2025 del Departamento de Agricultura de EEPU, USDA, un cargamento típico de papas fritas congeladas de 25 toneladas que antes costaba unos $32,000, ahora pagaba $11,200 adicionales en impuestos. Esta alza del 35% elevó el precio promedio de una ración de papas en restaurantes de $3.50 a $5.25 en solo 3 meses. No se trató de inflación. Fue como dijo un analista de precios sabotaje con salsa de tomate. Restaurantes, cafeterías y franquicias pequeñas comenzaron a sustituir las papas canadienses por variedades domésticas más baratas. El problema no fríen igual. El sabor, la textura y hasta el color dejaron de ser los mismos. Muchos clientes empezaron a notar un regusto químico en las papas nuevas. Algunos incluso regresaron sus platos. Una cafetería de Fargo, Dakota del Norte, confesó a la prensa local que pasó de servir 3 platos de papas por $10 a apenas 1,5. No es que bajaran los márgenes, dijo el dueño. Es que desaparecieron. La indignación crecía. En Wisconsin, una clienta habitual de Eau Claire dejó de visitar su restaurante favorito después de pagar $5 por papas que sabían a cartón mojado. El dueño del local explicó que no cambiaron de proveedor por gusto, sino porque el camión canadiense dejó de llegar. El daño fue inmediato, la clientela no volvió. Las cadenas grandes como McDonald's pudieron negociar acuerdos masivos con proveedores alternativos. Pero los pequeños comercios que dependen de márgenes estrechos y relaciones estables fueron los que más sufrieron. En muchos estados del norte, las ventas en restaurantes descendieron entre un 10% y un 18%, en parte debido al deterioro de la calidad de los productos de papa, como muestra el informe de julio 2025 del USDA Outlook. Pero esta no fue solo una catástrofe estadounidense. Al otro lado de la frontera, los agricultores canadienses sintieron el golpe con igual fuerza. Sin previo aviso, empresas procesadoras como McCain y Cavendish comenzaron a reducir sus contratos. Las plantas de almacenamiento en frío quedaron vacías. En la isla del Príncipe Eduardo y en provincias como Alberta o New Brunswick, las hectáreas dedicadas al cultivo de papa disminuyeron entre un 15% y 25% según datos de Statistics Canada. El problema no fue una plaga ni el clima. Fue el desplome de la demanda. Canadá no recibió ninguna advertencia. No hubo diálogo bilateral. Solo una muralla arancelaria levantada de un día para otro. Y como toda buena vecindad sabe cuando tu vecino construye un muro sin avisar, no te queda más que buscar otra puerta. Esta doctrina de América. Primero, no solo afectó los flujos comerciales.
desmanteló una red alimentaria que había funcionado durante décadas. Las consecuencias llegaron hasta los adolescentes en los autoservicios de comida rápida, obligados a disculparse por las nuevas papas. Y sin embargo, lo más sorprendente no fue la medida en sí, sino la manera en que Canadá decidió responder. Mientras en Washington se celebraban las tarifas como una victoria política en Ottawa, nadie gritó, nadie amenazó, nadie siquiera convocó una rueda de prensa. En lugar de responder con más aranceles o protestas diplomáticas, el gobierno canadiense optó por algo más estratégico: rediseñar por completo su sistema de distribución de papas. Las grandes procesadoras como McCain y Cavendish empezaron a reducir gradualmente sus envíos a Estados Unidos sin necesidad de comunicados oficiales. La cadena de suministro se reorganizó silenciosamente. Los camiones dejaron de salir, los contratos se acortaron y muchas cámaras frigoríficas en el este del país comenzaron a quedarse vacías. Frente a esta nueva realidad, las autoridades federales y provinciales se movieron rápidamente para proteger a los productores nacionales. Las granjas medianas y pequeñas sin mercado de exportación recibieron subsidios para redirigir sus productos al consumo interno. En lugar de enviar toneladas de papas a Buffalo, ahora los productores empacaban paquetes minoristas de 5 kilos destinados a supermercados, cooperativas y mercados locales. Gracias a esta reorientación del modelo, los precios de la papa en Canadá se mantuvieron estables entre 4,50 y 4,99 por bolsa durante el segundo trimestre de 2025, según el informe de revisión del sistema alimentario publicado por la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá. Mientras tanto, en Estados Unidos, los precios de productos agrícolas como carne, cereales y verduras se disparaban debido a interrupciones logísticas y conflictos comerciales paralelos con México. Pero lo más llamativo fue el destino de las papas excedentes. En vez de dejar que se pudrieran o fueran destinadas a alimento para animales, muchas provincias decidieron canalizarlas a bancos de alimentos y cocinas comunitarias. Solo en el segundo trimestre de 2025, más de 12,000 toneladas de papas fueron entregadas a programas de ayuda alimentaria en New Brunswick y Manitoba, según datos del informe de impacto de Food Banks Canada. Una familia canadiense promedio, al ahorrar incluso $5 por semana en papas locales, puede destinar ese dinero a productos esenciales como leche, pan y huevos. En una economía con inflación alta, esos $5 representan una diferencia real entre una cena completa y una comida escasa. Esta respuesta no fue un acto de revancha, fue una lección de resiliencia. Ottawa no necesitó pelear para ganar. Simplemente adaptó su modelo, redirigió sus recursos y fortaleció sus comunidades. Y todo sin drama. Mientras Estados Unidos imponía castigos económicos en nombre de una supuesta justicia comercial, Canadá demostró que se puede gestionar una crisis sin recurrir al espectáculo político, sin discursos inflamados, sin culpar a otros, solo haciendo el trabajo. Esto también tuvo un efecto psicológico. Muchos agricultores que durante años habían visto a Estados Unidos como su socio natural, comenzaron a replantearse esa dependencia. ¿Qué sentido tiene cultivar miles de toneladas si tu principal comprador puede desaparecer por un capricho político? Fue entonces cuando emergió una nueva mentalidad: si tu cliente más importante te trata como enemigo, lo más inteligente no es rogarle que vuelva, sino encontrar otros que te valoren más. Y esa búsqueda de nuevos aliados comerciales llevaría a Canadá al siguiente capítulo de esta historia. Tras la crisis con su principal socio comercial, Canadá decidió mirar hacia el este. En vez de embarcarse en una guerra comercial sin sentido con Washington-Ottawa, eligió una vía mucho más estratégica: diversificar sus mercados agrícolas. Y Asia se convirtió rápidamente en el nuevo horizonte. Según el informe de Global Affairs Canada de julio de 2025, el gobierno canadiense
firmó a principios de año un acuerdo agroalimentario por $1.600 millones con Japón, Corea del Sur e Indonesia. El objetivo: abrir nuevas rutas de exportación para productos procesados, especialmente papas congeladas de alta calidad. Era una apuesta ambiciosa, pero también una necesidad urgente. Los resultados no tardaron en llegar. Solo en 2024, la isla del Príncipe Eduardo Pei exportó $8 millones en papas frescas a Indonesia, una cifra sin precedentes. En 2025, esa cantidad ya iba en aumento. Tailandia, por su parte, se convirtió en el mayor importador no estadounidense de papas canadienses, con más de $4 millones en compras. Y países caribeños como Trinidad y Panamá también se sumaron al carro, adquiriendo más de $13 millones en productos derivados de la papa. Pero lo más importante es que estos nuevos mercados no eran simplemente compradores, eran socios dispuestos a construir estructuras a largo plazo. En Charlottetown, por ejemplo, una planta de congelación firmó un acuerdo con un distribuidor japonés y añadió una nueva línea de procesamiento. El resultado: 45 empleos a tiempo completo y un aumento del 15% en las compras a productores locales, incluyendo aquellas papas de grado 2 consideradas estéticamente defectuosas y que antes solo servían como alimento para ganado. Este cambio en el modelo de exportación representó una oportunidad inédita. De pronto, lo que antes era descartado por los estándares de apariencia del mercado estadounidense encontraba valor en Asia. Ya no era necesario vender belleza, sino calidad. La política exterior canadiense también jugó su papel. En vez de buscar confrontación, optó por una diplomacia comercial discreta pero efectiva. Embajadores y agregados agrícolas comenzaron a trabajar activamente con cadenas de distribución asiáticas, mostrando la trazabilidad, sostenibilidad y pureza de los productos canadienses, en contraste con otros mercados, con escándalos de pesticidas y contaminación. No se trataba solo de vender papas, se trataba de vender confianza. Y eso en una región que valora profundamente la estabilidad de las relaciones comerciales, era un activo valioso. Además, las papas canadienses tenían una ventaja comparativa: a la frescura. Gracias al clima atlántico de Pei y la infraestructura agrícola moderna, Canadá podía ofrecer productos de alta calidad con estándares sanitarios superiores a los de muchos competidores sudamericanos o europeos. La apuesta por el Clean Label, productos sin aditivos artificiales, estaba alineada con las tendencias de consumo en Japón y Corea. Pero el giro hacia Asia no era solo comercial, también era político. Al estrechar lazos con economías como Japón y Corea del Sur, Canadá fortalecía su presencia en el Indo-Pacífico y disminuía su dependencia estructural de una América cada vez más volátil bajo el segundo mandato de Donald Trump. Sin embargo, incluso con las puertas asiáticas abiertas, la transición no sería sencilla. Y ese sería el verdadero reto en los meses siguientes. El giro hacia Asia era prometedor, pero no estaba exento de desafíos. Aunque los acuerdos comerciales con Japón, Corea del Sur e Indonesia ofrecían una alternativa viable al mercado estadounidense, la infraestructura canadiense no estaba completamente preparada para una transición tan abrupta. Lo que en el papel parecía una estrategia brillante, en la práctica se topaba con cuellos de botella logísticos, desigualdades estructurales y tiempos de espera desesperantes. El principal obstáculo era el transporte. Según el Export Logistics Review de Agriculture Canada, en julio de 2025, enviar un contenedor refrigerado a Tokio o Yakarta costaba entre un 20% y 35% más por tonelada que llevarlo en camión a Buffalo. Además, el país carecía de rutas de cadena de frío directas y eficientes hacia los principales puertos asiáticos. Muchos embarques tenían que pasar por múltiples hubs intermedios, lo que aumentaba el tiempo de entrega y ponía en riesgo la calidad del producto. Esto suponía un problema serio, especialmente para las papas frescas, que dependen de tiempos de tránsito cortos
y condiciones de temperatura muy específicas. Si bien los productos congelados tenían mayor margen de maniobra, no todos los productores estaban equipados para realizar ese tipo de procesamiento. De hecho, buena parte de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas seguían dependiendo de las grandes procesadoras para acceder a los mercados internacionales. Aquí es donde emergió una nueva brecha, mientras empresas como McCain podían permitirse crear redes logísticas desde cero, construir centros de distribución en Asia y negociar contratos directos con cadenas extranjeras. Los pequeños agricultores quedaban atados a las decisiones de estas grandes corporaciones. Ellos no elegían a qué país vender ni a qué precio. Simplemente esperaban que su carga fuera seleccionada para embarcar. Uno de los casos más emblemáticos fue el de los productores del sur de Manitoba. A pesar de haber invertido en maquinaria moderna y cultivos de alto rendimiento, muchos de ellos quedaron excluidos de los nuevos envíos a Asia simplemente porque sus contratos eran con procesadoras que priorizaban otras regiones. Sin acceso directo a compradores ni conocimiento de los procedimientos aduaneros internacionales, su única opción era esperar incluso si las papas terminaban en silos sin salida. Además, existían barreras sanitarias y burocráticas. Aunque Corea del Sur tiene un tratado de libre comercio con Canadá, aún no ha aprobado formalmente las importaciones de papas frescas debido a sus estrictas regulaciones cuarentenarias. Esto dejaba a muchos exportadores en un limbo legal, con pedidos bloqueados en frontera o exigencias de certificados fitosanitarios imposibles de obtener sin retrasos. Todo esto generó una sensación de desigualdad creciente en el campo. Para las grandes corporaciones agroindustriales, la crisis con E-Pume fue una oportunidad para expandirse. Para muchos agricultores familiares, fue una sentencia de incertidumbre. El gobierno federal, consciente del riesgo de concentración de mercado, comenzó a discutir posibles subsidios logísticos y programas de formación para ayudar a los pequeños productores a internacionalizarse. Pero esas medidas todavía estaban en fase de diseño y los agricultores necesitaban soluciones inmediatas, no promesas. En paralelo, algunas cooperativas rurales intentaron crear sus propias redes de exportación. Un grupo de productores en Alberta, por ejemplo, unió esfuerzos para alquilar contenedores refrigerados y vender directamente a distribuidores tailandeses. La experiencia fue positiva, pero el esfuerzo organizativo y los riesgos financieros eran altos. No todos tenían la capacidad ni la paciencia para replicarlo. Así, mientras Canadá ganaba nuevos socios en Asia, la realidad en el terreno seguía siendo complicada. No todos avanzaban al mismo ritmo. Algunos agricultores prosperaban, otros simplemente sobrevivían. Y entre la ilusión del mercado asiático y la decepción con su antiguo socio estadounidense, crecía una pregunta inevitable. ¿Puede un país realmente diversificarse si su propio sistema interno deja atrás a los más pequeños? Para entender lo que realmente ocurrió entre Canadá y Estados Unidos, basta con observar lo que no se dijo. No hubo discursos encendidos en el Parlamento. No hubo amenazas de boicot en la Cámara de Representantes. Nadie gritó guerra comercial. Nadie quemó banderas. Solo hubo silencio. Un silencio que retumbó más que cualquier comunicado oficial. Porque mientras en Washington se felicitaban por defender la industria local en Ottawa, simplemente se dejaron de tocar las puertas. Y eso en diplomacia económica es lo más cercano a una ruptura definitiva. Según el World Trade Monitor, en julio de 2025, las exportaciones de papas canadienses a EU se desplomaron un 41,7%. En paralelo, las importaciones de papas en Estados Unidos descendieron un 19%, un fenómeno que los economistas calificaron como fricción inducida por políticas. Pero esto no era solo comercio, era confianza. Y la confianza, una vez dañada, rara vez vuelve a su estado original. La política de aranceles aplicada por la administración Trump
no solo afectó el precio de las papas, erosiona la credibilidad de EEUU como socio confiable. Para muchos en Canadá quedó claro que depender del humor político de Washington era una vulnerabilidad estructural, que cualquier ciclo electoral podía significar una pérdida multimillonaria. El resumen lo dio un informe de USEPA en julio de 2025. La protección a corto plazo puede ofrecer rédito político, pero el daño reputacional a largo plazo es más difícil de reparar. Y es que esto va más allá de papas. Se trata de una relación que durante décadas fue presentada como un modelo de integración económica. El TLCAN, luego USMCA, no solo conectaba mercancías, representaba una visión común del crecimiento regional, pero con decisiones unilaterales sin consulta ni coordinación, esa visión se desdibuja. Canadá no respondió con insultos, respondió con contratos firmados en Bangkok, con nuevas plantas de procesamiento en Charlottetown, con subsidios a bancos de alimentos, con acuerdos con gobiernos del sudeste asiático. Sin necesidad de gritar, dejó claro que su futuro ya no pasa exclusivamente por la Casa Blanca. Y eso, más que una revancha, es una evolución. Porque la lección más potente que deja esta historia es que una economía moderna no puede vivir en rehenes de una sola relación comercial. Diversificar no es una opción, es supervivencia. Aún así, el camino hacia esa diversificación será largo. Requiere infraestructura, inversión y, sobre todo, paciencia. No todos los agricultores podrán esperar. No todos encontrarán en Asia la misma acogida que alguna vez recibieron al sur de la frontera. Pero el proceso ya comenzó, y no tiene vuelta atrás. En este contexto, la pregunta que flota en el aire no es si Canadá logrará reemplazar a EEPU como cliente principal de sus papas. La pregunta real es si Estados Unidos está dispuesto a recuperar la confianza de sus aliados, si es capaz de dejar de tratar a sus vecinos como amenazas cuando en realidad han sido por décadas pilares silenciosos de su economía. Porque cuando tu socio más antiguo se va sin discutir, no es por rebeldía, es por cansancio. Cansancio de la incertidumbre, cansancio de ser moneda de cambio electoral, cansancio de ser siempre el primero en recibir el golpe y el último en recibir explicaciones. Y ese tipo de ruptura no necesita declaración oficial. Solo se nota en los almacenes vacíos, en los contratos firmados en otros idiomas y en papas fritas que, aunque crujan igual, ya no saben a lo mismo. Entonces, ¿volverá Canadá algún día a tocar la puerta de EEPU? ¿O fue esta silenciosamente la ruptura comercial más definitiva de la historia reciente